Buenos días, niñas y niños. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla su profesor Julio Rojas Díaz y hoy jueves 10 de septiembre tenemos nuestra clase de historia. Hoy vamos a hablar sobre los desafíos que enfrentaron griegos y romanos para desarrollarse. El objetivo para el día de hoy es explicar con ejemplos concretos cómo diferentes culturas y pueblos se desarrollaron, como griegos y romanos de la antigüedad. Las actividades para el día de hoy son las siguientes. Actividad en el libro de historia. Leer y comprender. ¿Qué desafíos enfrentaron griegos y romanos para desarrollarse? En la página 104, observar y leer marcando con un tic las imágenes escogidas. Fundamental. Página 105, observar y leer los textos contestando las preguntas 1 y 2. Página 106, observar y leer comprensivamente. ¿Cómo eran las ciudades griegas? En la página 107, observar y leer contestando las preguntas 1, 2, 3 y 4. Ahora te invito a desarrollar las siguientes actividades en el libro de historia. Ya. Y aquí nos encontramos en la página 104, donde vamos a observar y leer marcando con un tic las imágenes escogidas y después fundamentar. ¿Ya? Aquí hoy nos toca ver qué desafíos se enfrentaron griegos y romanos para poder desarrollarse. ¿Ya? Recuerden que los griegos y romanos son antiguas civilizaciones, ¿cierto? Que empezaron a surgir, ¿cierto? Y tuvieron que desarrollarse, ¿cierto? Y enfrentaron desafíos muy importantes, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver lo que se dice, marcar con un tic las imágenes que muestren la forma de adaptarse que tuvieron ellos durante aquella época eh, y transformar el medio, ¿ya? Aquí encontramos la primera imagen, cultivos agrícolas en España, vista aérea del Río de la Plata, luego máquina cosechadora trabajando en campos de cultivo, después una vista aérea de la ciudad de Curitiba, Brasil. ¿Ya? Aquí hay que considerar algo muy importante. Estas civilizaciones ya tuvieron que desarrollarse, ¿cierto? Para poder satisfacer sus necesidades, desarrollarse en la agricultura, ¿ya? Para cultivar, ¿cierto? Sus cosechas, luego lo que cultivaron, ¿cierto? Lo comercializaban, ¿ya? Para poder, de alguna manera, desafiar estas necesidades que tenían ambas civilizaciones, ¿ya? Eso es lo que hay que considerar, muy importante. Y ahí ustedes tienen que marcar con un tic, ¿cierto? Las imágenes que muestren formas de adaptarse y transformar el medio, ¿ya? Recuerden bien que las dos civilizaciones, griego y romano, tuvieron que adaptarse, ¿cierto? A muchos, ¿cierto? Desafíos, ¿ya? Para poder satisfacer sus necesidades, sobre todo en la agricultura, ¿ya? Tuvieron que cosechar, tuvieron que cultivar, tuvieron que adaptar sus terrenos para poder cultivar, ¿cierto? Verduras, cosechar, ¿cierto? Y después comercializar sus productos, ¿ya? Entonces, acá es muy importante que ustedes marquen con un tic las imágenes que muestren la forma de adaptarse y transformar el medio. Después abajito tienen que fundamentar, ¿ya? Bueno, los griegos y romanos se adaptaron y transformaron su entorno geográfico para satisfacer sus necesidades, ¿ya? Recuerden que en estas civilizaciones la situación geográfica era muy complicada, por lo que en algunas clases, ¿cierto? Estuvimos hablando de que ellos se trasladaban, ¿cierto? Barcos, ¿cierto? Trasladaban sus productos, ¿cierto? Porque de forma terrestre no se podía por la condición geográfica, ¿ya? Pero ellos sí tuvieron que adaptar sus terrenos, ¿ya? En este caso, para satisfacer sus necesidades, ¿ya? Entonces, acá como fundamentación ustedes tienen que escribir el por qué, ¿ya? Estas civilizaciones tuvieron que adaptarse para poder desarrollarse. ¿Ya? Eso es lo que tienen que escribir en la fundamentación, ¿ya? Tal como se lo estuve comentando. Bueno, los griegos y romanos, recuerden, se tuvieron que adaptar y transformaron su entorno geográfico para satisfacer sus necesidades, ¿ya? Así que observen muy bien las imágenes, coloquen el tic y luego fundamenten abajito en esta página, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Ya, en la página 105, observar y leer los textos contestando las preguntas 1 y 2, ¿ya? Bueno, los griegos y romanos, al igual que todas las sociedades, debieron enfrentar desafíos para satisfacer sus necesidades, ¿ya? Observa y analiza dos ejemplos, ¿ya? Aquí tenemos dos ejemplos, dice, el teatro griego, ¿ya? De Epidauro
se construyó aprovechando la ladera de una colina. Tiene una excelente acústica. Desde el último asiento se podía escuchar a los actores. ¿Ya? Aquí esta imagen es muy representativa, ¿cierto?, del teatro griego, ¿ya? Porque ellos para satisfacer sus necesidades, para poder entretenerse, ¿cierto?, para poder tener un lugar de esparcimiento, un lugar para poder compartir con demás personas, ellos crearon el teatro griego, ¿ya? Y aprovecharon el terreno, aprovecharon una ladera de una colina para poder crear este teatro al aire libre, ¿ya? Luego, después los romanos construyeron acá acueductos para llevar agua desde lagunas o ríos lejanos a las ciudades. Roma, la ciudad más importante, llegó a tener 11 acueductos. En la foto se observa el acueducto de Segovia, España, que aún está en funcionamiento. ¿Ya? Imagínense la magnitud, ¿cierto?, de esta obra arquitectónica, ¿ya?, que construyeron los romanos para poder llevar agua desde lagunas o ríos lejanos a las ciudades, ¿cierto? Esto se asemeja mucho a lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿cierto? Como las tuberías, ¿cierto? Para llevar el agua, ¿cierto?, a nuestro hogar, ¿ya? ¿Cierto? Acá de esta forma los romanos construyeron sus propios acueductos para llevar agua desde lagunas o ríos, ¿ya? Para satisfacer sus necesidades, tanto como para tomar como para también limpiar o para lavar, ¿ya? Así que aquí observen muy bien, ¿cierto?, cada una de las imágenes, porque tanto griegos como romanos tuvieron que adaptar su condición geográfica, ¿cierto?, para satisfacer su necesidad. Y en la pregunta número 1 dice, ¿qué necesidades satisfacía cada una de las construcciones? Ya. Bueno, acá si ustedes pueden ver el teatro griego de Epidauro satisfacía la entretención de las personas, como se los comenté, escuchando a los actores con una gran acústica y aprovecharon también el terreno para poder compartir, ¿cierto? Para poder, eh, en este caso, los griegos poder entretenerse, ¿cierto? Tener un lugar de esparcimiento. Esas eran las necesidades que ellos necesitaban, ¿cierto? Satisfacer, ¿ya? Y se presentaba en este caso. Luego, para los romanos, ¿cierto? Construyeron acueductos para llevar agua desde lagunas o ríos lejanos a la ciudad. Roma, ¿cierto?, la ciudad más importante, llegó a tener 11 acueductos, ¿ya? Y aquí ellos satisfacieron sus necesidades para tener agua, ¿cierto? Para poder utilizar esa agua para poder beberla, para poder lavar, para poder, ¿cierto?, utilizarla en lo que ellos quisiesen, ¿ya? Y por eso crearon estas obras arquitectónicas, ¿cierto?, para poder trasladar agua. Lo que hoy día conoceríamos como las tuberías, ¿cierto?, que permiten que llegue el agua a la casa, el agua potable, ¿cierto? La número 2 dice, ¿por qué son un ejemplo de cómo griegos y romanos enfrentaron desafíos para satisfacer, ¿cierto?, necesidades? Opina con fundamentos. Ya. Aquí tenemos que tener en consideración algo muy importante. Son un ejemplo porque nosotros también nos tenemos que enfrentar, ¿cierto?, a desafíos para satisfacer algunas necesidades frente a la pobreza y a las inclemencias de la naturaleza, ¿ya? Eh, Aquí, como ustedes pueden ver, ¿cierto? En primer lugar, los griegos crearon un teatro, ¿cierto? Adaptaron un terreno en una ladera de una colina para que satisfacer sus necesidades, para que ellos pudieran entretenerse, ¿cierto? Los romanos crearon estos acueductos para poder satisfacer también sus necesidades, porque ellos necesitaban agua, ¿cierto? Para poder lavarse, ¿cierto? Para poder lavar otros productos, ¿cierto? Em, para tener agua, ¿ya? Y eso es lo que tuvieron que hacer ellos, tuvieron que adaptar su terreno, tuvieron que construir, ¿cierto?, obras arquitectónicas para poder desarrollar, ¿cierto?, estas necesidades, ¿ya? ¿Y por qué son un ejemplo de cómo griegos y romanos enfrentaron eh, desafíos, ¿cierto?, para satisfacer sus necesidades? Bueno, porque nosotros también tenemos necesidades hoy en día, ¿cierto? Y tenemos que enfrentar desafíos de alguna manera para poder enfrentar la pobreza y las inclemencias de la naturaleza. Y también nosotros hoy en día, en la actualidad, ¿cierto? Tenemos que enfrentar desafíos para satisfacer nuestras necesidades, ¿ya? Ahí ustedes pueden observar, ¿cierto?, lo que les estuve comentando para que contesten, ¿cierto?, la pregunta número 1 y la pregunta número 2, ¿ya?
en la página 105. Ya, y nos vamos a la página 106, dice, observar y leer comprensivamente cómo eran las ciudades griegas, ¿ya? Aquí, bueno, las ciudades griegas, ¿ya? En este caso, la ciudad de la antigua Grecia eran llamadas polis. Cada polis era independiente, es decir, contaba con un gobierno y leyes propias, ¿cierto? Sin embargo, tenían características similares. Sus calles eran estrechas y oscuras. El alcantarillado no existía y el agua escaseaba. Las principales polis fueron Atenas y Esparta. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver el ejemplo de una ciudad griega. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver el ejemplo de una ciudad griega. Ahí teníamos las viviendas, ¿cierto? Tenían sus campos de cultivo, ¿ya? Como también pueden ver alrededor, ¿cierto? Eh, contaban con la ciudad de la antigua Grecia, ¿cierto? Eran llamadas polis, ¿ya? ¿Cierto? Y las principales polis fueron Atenas y Esparta. Aquí solamente tenemos que leer, ¿cierto? Lo que dicen cómo eran las ciudades griegas y observar, ¿cierto? La imagen para que ustedes puedan ir viendo cómo era una ciudad griega, ¿ya? Las primeras preguntas de arriba, ¿ya? No se realizan. Solamente hay que realizar la lectura, ¿ya? De cómo eran las ciudades griegas. Pasamos a la página 107 y dice, realiza la actividad en el libro. Después dice, la número 1, ya tenemos que ir observando aquí las imágenes que nos presentan. Y tenemos, por ejemplo, la letra A dice, el ágora. Era un mercado permanente en el centro de la ciudad. Desde el amanecer, los campesinos, hortelanos y pescadores traían liebres, frutas y pescados para vender. Además, era el lugar de reunión, diálogo y discusión de los problemas de las polis. ¿Ya? Después tenemos el teatro. Dice, el teatro era un espacio semicircular ubicado al aire libre en el que se presentaban obras en honor a Dionisio, dios del vino, además de temas relacionados con la política y la mitología, entre otros. Luego tenemos la Acrópolis, que era el lugar más alto de la ciudad. En ella se encontraban los templos en honor a los dioses. Además era una fortaleza, por lo que tenía edificios donde se guardaban las armas de la ciudad. ¿Ya? En la pregunta número 1, ¿ya? Dice, identifica con la letra que corresponde a la ubicación del ágora, el teatro y la Acrópolis en la ilustración de la página 106, ¿ya? Ahora vamos a volver a la página 106 y ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? Que hay eh, unos cuadraditos que están en blanco y ahí ustedes tienen que identificar con la letra que corresponde a lo que leímos, ¿cierto? Anteriormente, ¿ya? La ubicación del ágora, el teatro y la Acrópolis. ¿Ya? Ustedes tienen que colocar la letra en ese espacio que está en blanco, en ese cuadradito, ¿cierto? Donde se ubica el ágora, el teatro y la Acrópolis, según lo que leímos en la página 107. ¿Ya? Ahí está. La letra A, el ágora, la letra B, el teatro y la letra C, la Acrópolis. ¿Ya? Eso tienen que realizar en la página 106, ¿cierto? Los cuadraditos que están en blanco. Colocar la letra donde se encuentra el ágora, donde se encuentra el teatro y donde se encuentra la Acrópolis. Tienen que colocar la letra. Después la número 2 dice, vamos a trabajar aquí en el cuaderno de historia, dice, describe los campos de cultivo y las viviendas de las ciudades griegas, ¿ya? Describe los campos de cultivo y las viviendas de las ciudades griegas, ¿ya? Bueno, los campos de cultivo los griegos los realizaban a los alrededores de las ciudades. Las ciudades de la antigua Grecia eran llamadas polis, ¿ya? Entonces describe los campos de cultivo y las viviendas de las ciudades. Ahí necesito que me escribas tu respuesta. Recuerden que cada poli era independiente, ¿ya? Es decir, contaba con gobierno y leyes propias. Sus calles eran estrechas y oscuras, el alcantarillado no existía y el agua escaseaba, ¿ya? Para que tengan en consideración y contestar la pregunta número 2, ¿ya? En la número 3 dice, ¿existe algo parecido al ágora en las ciudades actuales? Ya.
El ágora es muy parecido a la vida actual, ya que era un mercado en el centro de la ciudad, igual como tienen muchas ciudades a lo largo del país. Allí se comercializan, ¿cierto? Frutas, verduras y animales, ¿ya? Entonces, el ágora, ¿cierto? Era muy parecido en la actualidad al mercado, ¿ya? A lo que hoy día es un mercado y que podemos encontrar en él, ¿cierto? Em, frutas, verduras, en ese caso también en esa época, animales, ¿ya? Hoy en día también encontramos, ¿cierto? Se comercializan frutas, verduras, ¿cierto? Pescado, ¿ya? En el mercado, ¿ya? En ese tiempo se le llamaba ágora, ¿ya? Entonces, en la número 3 para que tengan en consideración lo que les acabo de comentar, para que puedan escribir su respuesta ahí en la número 3. ¿Existe algo parecido al ágora en la ciudad actual? Ya, para que ustedes lo coloquen. Después en la número 4 dice, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian la ciudad griega y la ciudad actual? ¿Ya? Aquí pues, tenemos que considerar, ¿cierto? Lo que tenía la ciudad, ¿cierto? Griega y lo que tenemos actualmente en nuestras ciudades, ¿ya? Se parecen en muchas cosas la ciudad griega y las actuales. Creo que nosotros heredamos formas de vida y costumbres, ¿ya? De estas ciudades, de las ciudades griegas y también de la ciudad romana que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Em, yo creo que aquí adoptamos, ¿cierto? Y heredamos muchas formas de vida y costumbres, ¿ya? Se parecen en muchas cosas la ciudad griega y la actual. Se diferencian solo con la llegada de la tecnología donde hay más modernización, porque en aquellos tiempos no había mucha tecnología, ¿ya? Entonces, esa es la única diferencia que existiría, ¿cierto? En la ciudad griega y la ciudad actual, ¿ya? La tecnología, ¿ya? Donde hay más modernización. ¿Ya? Pero tienen que considerar ustedes que se parecen en muchas cosas a la ciudad griega y la actual. Creo que nosotros heredamos formas de vida y costumbres, pero se diferencian solo con la llegada de la tecnología, donde hay más modernización. ¿Ya? Eso es lo que tienen que considerar al responder la pregunta número 4. ¿Ya? Recuerden muy bien que en esta página, en la 107, tenemos que observar y leer contestando las preguntas 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Recuerden muy bien que en la pregunta número 1 deben, ¿cierto?, leer lo que dice la letra A sobre el ágora, B sobre el teatro y C sobre la Acrópolis, porque en la página 106 en los cuadraditos blancos, ¿cierto? Como vimos anteriormente, tienen que colocar la letra que corresponde al lugar, ¿ya? En la número 2 describe los campos de cultivo y las viviendas de las ciudades griegas, ¿ya? Ahí tenemos que considerar, ¿cierto?, cómo los campos, ¿cierto?, de cultivo los griegos realizaban alrededor de las ciudades. Las ciudades de la antigua Grecia eran llamadas polis, ¿cierto? Cada poli, recuerden, era independiente, o sea, contaba con un gobierno y leyes propias, ¿ya? ¿Cómo eran sus calles, cierto? Estrechas y oscuras, el alcantarillado no existía y el agua escaseaba, ¿ya? Después en la 3 existe algo parecido al ágora en las ciudades actuales, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ver la relación de las ciudades, ¿cierto?, griegas con la actualidad, ¿ya? Y pueden haber algunas diferencias, sí, ¿ya? Y luego, en la número 4, ¿en qué se parecen y en qué se diferencia la ciudad griega y la ciudad actual? ¿Ya? Bueno, ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, en qué se parecen, ¿cierto?, la ciudad griega con la ciudad actual y en qué se diferencian. ¿Ya? Ahí estuvimos hablando de que se parecen en muchas cosas, ¿cierto? Y que también heredamos formas de vida y costumbres. Y se diferencian solo con la tecnología, porque hay más modernización. ¿Ya? Eso tienen que realizar en la página 107. Observar y leer contestando las preguntas 1, 2, 3 y 4. Bueno, después de haber visto cómo Grecia y Roma enfrentaron los desafíos para desarrollarse, en tu cuaderno de historia, escribe las siguientes preguntas y luego responde. ¿Qué opinas sobre las construcciones de Grecia y Roma? 2. ¿Qué era el ágora en la ciudad de Grecia? ¿Ya? Escribe esas preguntas en tu cuaderno y luego las respondes también en tu cuaderno de historia. ¿Ya? Bueno,
Hoy aprendimos cómo los griegos y los romanos se enfrentaron desafíos para satisfacer sus necesidades en cada una de sus construcciones, ¿ya? Vimos también cómo levantaron, ¿cierto?, sus ciudades, ¿cierto?, en las condiciones geográficas que se encontraban, ¿ya? ¿Cómo eran las ciudades griegas y qué construcciones se desarrollaron? ¿Ya? ¿Qué obras arquitectónicas podemos ver, ¿cierto?, hoy en día y que son parte de la visita de muchas personas de hartos lugares del mundo, ¿cierto?, cuando visitan Grecia, ¿cierto?, o Roma, ¿ya? Que todavía hay vestigios, ¿cierto?, de estas construcciones arquitectónicas que se desarrollaron en aquellos tiempos, como el Ágora, el teatro, ¿cierto?, la Acrópolis, ¿ya? Que pueden ser visitadas hoy en día, ¿ya? Y cómo ellos enfrentaron, ¿cierto?, esos desafíos para satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Recuerden, niñas y niños, escribir con letra clara el objetivo y fecha de la actividad, ¿ya? Recuerden también que si tienen alguna duda o consulta con respecto a las páginas, ¿cierto?, que trabajamos el día de hoy, tanto la página 104, ¿cierto?, 105, 106, 107 del libro de historia, ¿ya? Y con respecto a cómo los griegos, ¿cierto?, enfrentaron estos desafíos para poder desarrollar sus necesidades, no duden en preguntarme, ¿ya? Cualquier duda que tengan con las preguntas de la actividad del día de hoy, no duden en preguntar, ¿ya? Que les vaya muy bien en el desarrollo de las actividades, niñas y niños. Les envío un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima actividad. Que estén bien, niñas y niños. Adiós.